Mateo, radióloga del Hospital Clínico San Carlos, y voy a hablaros sobre el papel de la imagen en la pandemia del COVID-19. Como sabéis, es un tema de actualidad del que voy a hacer pues, un pequeño resumen de lo que conocemos hasta la actualidad. No tengo ningún conflicto de interés y bueno, como sabéis todos, esta pandemia comenzó en la ciudad china de Wuhan, se declaró como una epidemia en Wuhan a finales de diciembre, la OMS lo declara pandemia mundial en marzo, y sabéis que este virus pertenece a la familia de los coronavirus, que hay 7 tipos en humanos, de los cuales se encuadran en 2 géneros, alfa y beta, y los beta es los que pueden provocar un síndrome de distrés respiratorio importante y una enfermedad grave, y es en el que se encuadran las epidemias previas de SARS, MERS y la actual del SARS-CoV-2. Voy a comentaros brevemente acerca de la evolución de la enfermedad, las indicaciones en la imagen, sistemas de clasificación, algo sobre inteligencia artificial, las secuelas de la enfermedad, lo que se conoce hasta ahora, y unas conclusiones. Lo que sabemos es que este coronavirus tiene una proteína S o spike que se une a receptores EK2, por tanto afecta globalmente a todo el organismo. Tiene un mecanismo inmunitario parecido al que tenían los otros virus SARS y MERS, y que puede provocar una tormenta de citocinas provocando un síndrome de distrés difuso, como sabemos, en algunos pacientes en los que esta enfermedad ocasiona una enfermedad más grave, son los que nos van a llegar al hospital. La evolución de la enfermedad, por tanto, consta de varias fases. Una fase temprana, en los primeros días, en los que nosotros normalmente radiológicamente no vemos gran cosa o casi nada. Luego la fase intermedia, a los 3 y 5 días, donde el daño pulmonar es más importante. Y la fase tardía, a los 6 a los 12 días, en el que la afectación ya es más grave y puede dar patrones radiológicos de daño alveolar difuso, patrones de neumonía organizada, y en el que la respuesta inflamatoria del huésped es mucho más importante, y así como los marcadores inflamatorios. No nos vamos a detener mucho en la evolución porque supongo que es algo que ya conocemos todos. En la fase temprana, como sabéis, puede haber escasos síntomas. En la fase intermedia moderada, cuando ven pacientes con neumonía, con tos e importante disnea, y entonces es cuando generalmente ingresan porque se pueden ver consolidaciones en la radiografía de tórax. Y de este ingreso hospitalario hay un porcentaje de pacientes que se van a recuperar y otros que pueden desarrollar un síndrome de hiperinflamación sistémico, como hemos comentado, con patrones más complejos en la radiografía y en el TAC torácico, y que pueden dar lugar a una enfermedad crítica con distrés, shock, necesidad de ventilación mecánica, y en el que la mortalidad, como sabemos, es bastante alta. Como lo vemos en imagen, la fase temprana podemos no ver absolutamente nada, o tenues opacidades en vidrio que prácticamente solo vemos en el escáner. En la fase intermedia moderada ya vemos consolidaciones más extensas, con reticulación. En función del daño y de la extensión, pues veremos más o menos patología. Y en la fase tardía o grave, pues ya vemos consolidaciones difusas, patrones de daño alveolar difuso, podemos ver también áreas de mayor organización pulmonar y complicaciones, como sabéis, de derrame, adenopatías, incluso en algunos pacientes puede haber complicaciones como TEP o barotrauma, incluso neumotoras, dependiendo de la clínica de los pacientes. Los hallazgos típicos, como sabéis, pues son las opacidades en vidrio deslustrado de predominio periférico y basal. Afectan generalmente más a lóbulos inferiores y segmentos posteriores, y en algunos pacientes pues, puede haber áreas de neumonía organizada, como en este caso, o en afectaciones ya más difusas, áreas de atenuación en vidrio deslustrado que se solapan con áreas de consolidación muy extensas del parénquima pulmonar. Y luego, cuando ya llevan un tiempo de evolución, se pueden ver estas spider webs o bandas reticulares en el pulmón,
que vamos a ver durante mucho tiempo, como lo comprobaremos en el seguimiento. En cuanto a las indicaciones de las pruebas radiológicas, esto ha ido cambiando a lo largo de la pandemia, según íbamos conociendo más acerca de la enfermedad. Al principio, como veis, se detectaron pocos casos y por eso jugaron un papel importante las pruebas de imagen y se creó muchísimas expectativas respecto a las mismas, porque al principio teníamos poca disponibilidad para realizar las pruebas PCR, como había tantísimos casos, haciendo TAC torácicos, veíamos esas consolidaciones en vídeo ilustrado muy bien y por tanto la sensibilidad de la prueba vimos que era muy alta, pero claro, no todos los centros tienen a su disposición TAC de tórax para únicamente hacer el diagnóstico, ¿no? Parece que es más útil pues, para las complicaciones o para la evolución de la enfermedad. Es verdad que conforme fue pasando el tiempo, como veis, las muertes se redujeron en las siguientes olas y los casos detectados aumentaron mucho, básicamente porque se empezaron a hacer muchísimas más PCRs. En cuanto a las pruebas de imagen, por tanto, para el diagnóstico no son lo más conveniente. El test diagnóstico más específico, desde luego, es la PCR. Es verdad que la TC es muy sensible, pero claro, en el contexto clínico adecuado y como sabemos no está a disposición de todos, por tanto para el cribaje de la enfermedad sí que nos vale la radiografía de tórax, ¿no? Para saber si el paciente tiene consolidaciones o no, y si hay que ingresarlo, pero desde luego el diagnóstico tiene que ser mediante la PCR. Por tanto, la imagen de prueba inicial debe ser la radiografía de tórax en la que podemos ver consolidaciones eh, y se puede evaluar, por tanto, también si es necesario el ingreso de los pacientes. La TC de tórax sabemos que es más sensible, sobre todo para esas consolidaciones en vídeo ilustrado, pero debe utilizarse la PCR, porque es mucho más específica. La TC pues, nos puede llevar a error y a diagnosticar otras neumonías virales que no son coronavirus. Por tanto, la TC se debe reservar para las complicaciones y diagnósticos alternativos en casos que haya una discrepancia clínico-radiológica o la PCR haya dado negativo en sucesivas ocasiones y si sin embargo se sospecha la enfermedad o que no se puede hacer por lo que sea esa prueba y se deba realizar antes de diagnóstico. Luego, por tanto, también la TC, como hemos dicho, es mucho más útil para el seguimiento y monitorización de la enfermedad. Como sabéis, surgieron un montón de sistemas de clasificación e informes estructurados a lo largo de la pandemia. Quizás el más utilizado y que más se conoce es el de la Dutch Radiological Society, los holandeses que hicieron un sistema mediante TC de tórax de CORATS para clasificación del coronavirus, ¿no? Para saber si los hallazgos vistos en la TC eran coronavirus u otras patologías, ¿no? Hubo otras sociedades como la americana o la británica que también hicieron sus propios sistemas. Y luego, para clasificar la enfermedad y saber la severidad, se hicieron sistemas de severidad en los que pues, iban encuadrando por segmentos los lóbulos del pulmón para analizar básicamente cuántas áreas estaban afectadas por el COVID y en función de eso pues saber si el paciente iba a ir mejor o iba a ir peor. Hay muchísimas, no os voy a detallar cada una porque tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, estos sistemas pueden ayudar pues, para valorar un poco el pronóstico que pueden tener estos pacientes. Los sistemas de clasificación, por tanto, pueden ser una herramienta útil para el apoyo al diagnóstico. Es evidente que su valor predictivo positivo va a depender de la prevalencia. La evaluación va a servir para evaluar la severidad y estratificación pronóstica y para descartar otras patologías concomitantes o algunas complicaciones. En cuanto a la inteligencia artificial, que os puedo comentar? Bueno, como sabéis, la inteligencia artificial, vamos a hacer una pequeña reseña, se ha venido utilizando desde los años 50, pero poco a poco se ha ido desarrollando y hay diferentes tipos, ¿no?
En cuanto a inteligencia artificial, son técnicas que lo que intentan es imitar el comportamiento humano. Dentro de la inteligencia artificial tenemos otros subtipos que son el machine learning y el deep learning. El machine learning lo que trata es de que las máquinas intentan aprender a través de experiencias, básicamente métodos estadísticos, hacer predicciones. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a base de enseñarles muchos datos. El deep learning, sin embargo, es un subtipo de machine learning que lo que es un subtipo más complejo de redes neuronales que requieren muchos más datos y mayor complejidad de cálculo, y lo que van a hacer es crear unos algoritmos que pretenden a través de la repetición de datos y de datos eh, de aprender como una capacidad de cálculo y, a llegar a una conclusión. Básicamente, ¿en qué consisten los algoritmos? Pues imaginaros que tenemos datos sobre perros y gatos y les vamos enseñando muchísimas imágenes de perros y de gatos al programa hasta que ellos aprendan a distinguir perros de gatos. Por tanto, estos sistemas, si no clasificamos bien las imágenes de esos animales, de los perros y los gatos, con las mismas características, los sistemas pueden equivocarse, ¿no? Lo importante es que se pueden equivocar y no vamos a saber muy bien cómo han llegado a ese resultado. Por tanto, lo más importante es que todos esos datos de perros y gatos los clasifiquemos correctamente. Es decir, que las imágenes estén etiquetadas correctamente, que tengan la misma, imaginaros, luminosidad y las mismas características, pues como se tratan de métodos estadísticos, a lo mejor llegan a un resultado porque unas imágenes están más oscuras que otras. Por tanto, es muy importante para que estos algoritmos funcionen bien y no por azar, sino en base a la repetición. Es muy importante que se clasifiquen muy bien los datos. Lo más importante, por tanto, que es una gran cantidad de datos bien etiquetados y bien clasificados, porque luego esos algoritmos van a llegar a unas predicciones, a un resultado que es lo que nos interesa. En cuanto a la inteligencia artificial y el COVID, ¿qué es lo importante? Bueno, pues se han publicado muchísimos artículos, más de 200. Hubo un boom brutal porque había muchísimas imágenes básicamente de lo mismo en todo el mundo. Y entonces aquí vieron un filón y dijeron, venga, vamos a publicar millones de artículos. ¿Qué técnica utilizaban? El deep learning, ya las redes más complejas, ¿no? Como hemos comentado. Los resultados parecen prometedores, todos tienen resultados buenísimos, si bien, claro, cada uno utilizaba sus datos y la mayoría no tienen validación externa, es decir, que no se han utilizado datos de otros centros, de otros hospitales, con los que se comprueben que esos algoritmos funcionan correctamente. Por tanto, si no tienen validación externa, no se van a poder generalizar. ¿Cuál era el propósito, además de estos estudios? En primer lugar, diagnóstico de la enfermedad, si tenían COVID o no eran COVID. Entonces, claro, en el momento de pandemia en el que casi todo era COVID, pues casi todos daban 100% COVID, ¿no? Veían ahí consolidaciones, pues la mayoría pues, daban unos resultados muy buenos. Pero para diagnóstico ya hemos dicho que la placa de tórax, por ejemplo, no es realmente útil. Me refiero, perdón, la TC de tórax no es realmente útil porque casi todos los estudios de inteligencia artificial los han hecho basados en TAC. Y la realidad es que para el diagnóstico se usa la PCR y se reserva el TAC para otras cosas. Y en cuanto al pronóstico, bueno, en cuanto al pronóstico sí que es más útil, ¿no? Porque es verdad que han analizado, pues eso, las áreas de score de diferentes lóbulos y demás, y sí que pues, son bastante útiles para la detección
y el pronóstico de la enfermedad en la ATC. Pero bueno, vamos a ver algunos artículos en los que se refrenda lo que hemos estado comentando. En este, por ejemplo, de Lancet, publicado este año, en mayo, se ve que las predicciones hechas sobre inteligencia artificial mediante la radiografía de tórax en un estudio retrospectivo, los análisis son muy buenos para los datos internos. Sin embargo, luego ya se analizaban externamente con datos de otros centros y se vio que los resultados ya no eran generalizables, no eran tan buenos, porque probablemente los habían clasificado de distinta manera. Y luego en esta otra revisión, en la que hacen un estudio sistemático, una revisión sistemática de muchos estudios, más de 75 de inteligencia artificial, pues lo que concluyen es que todos estos modelos tienen bastantes sesgos y que, bueno, aunque los resultados son muy buenos, la mayoría de ellos no van a poder predecir, no van a ser predictivos, ya que en la práctica clínica no se van a poder generalizar. Por tanto, sobre la inteligencia artificial, ¿qué problemas hemos encontrado? Pues que tienen un escollo muy importante y es el de la generalización, que la mayoría de ellos no tienen una validación externa, no se han comprobado con datos globales. ¿Cuál es otro problema muy importante? La regulación. No hay una protección de datos, todavía no se ha regulado estas imágenes, este banco de imágenes que se está recogiendo. Habría que pedir permiso a todos los pacientes antes de meterlos en un sistema de inteligencia artificial. Y esto es un problema muy importante porque necesitamos muchísimos datos para que estos funcionen, para que aprendan correctamente. Tanto es muy importante que se regule correctamente antes de ponerlos en marcha. Y luego el último y casi más importante es la relevancia clínica. No tiene mucho sentido que hagamos sistemas de inteligencia artificial para el diagnóstico del COVID cuando, por ejemplo, tenemos la PCR. Hay que utilizar estas herramientas para cosas que sean realmente útiles. En cuanto a evolución y secuelas, vamos a empezar por pacientes sin patología pulmonar previa. ¿Y qué se sabe? Bueno, básicamente en cuanto a secuelas generales, se hizo esta revisión sistemática de 6 meses en un grupo muy importante de pacientes, de más de 1000, y en el que se vio que casi todos tenían fatiga y debilidad muscular y más del 50% decían que tenían secuelas en la TC torácica y que parece que se correlacionaban con la severidad. Pero aquí no detallan, es un estudio general, no detallan específicamente sobre imagen torácica. ¿Qué sabemos de las secuelas previas al COVID? Pues sí que ya se ha estudiado. Se ve que en pacientes con síndrome de distrés respiratorio la mortalidad es más alta que en otros pacientes. En el SARS-CoV-1, el que hubo hace unos años, se hizo seguimiento de algunos pacientes a 6 meses, tampoco mucho, pero se vio que ya existían secuelas pulmonares en pacientes que habían tenido síndrome de distrés importante. Y en este, por ejemplo, de anatomía patológica, se ve que pacientes que desarrollan distrés respiratorio, más o menos el 25% van a desarrollar fibrosis y síntomas restrictivos en el pulmón. Y en este de CHEST del European Radiology, en pacientes que habían desarrollado también distrés en la TC torácica, casi todos desarrollan secuelas a los 10 meses y el 50% síntomas restrictivos. Muchos parece que están en relación con la ventilación mecánica y aparte del daño alveolar difuso. ¿Y qué sabemos actualmente? Pues estos son los 2 últimos artículos que se han publicado de más de 6 meses de seguimiento en Radiology. En el primero, que veis a vuestra izquierda, se publica que pues, el 72% muestran secuelas fibróticas pulmonares, que básicamente consisten en patrón reticular y algo de panal. Y factores predictores, pues sexo varón, tos, linfocitosis y que tengan una extensa afectación en el estudio inicial. En este otro, sin embargo, dicen que más del tercio de pacientes, más de un tercio, presentaron secuelas fibróticas,
como bandas parenquimatosas, panal y bronquiectasias de tracción. Y también hubo unos factores predictores de mayor edad, hospitalización, distrés, taquicardia y alto CT-score en el diagnóstico. Es verdad que llama la atención, ¿no?, que estos presentan como un 72% y esto es un tercio. Pues parece que las diferencias se deben a que en este grupo de pacientes los pacientes eran mucho más mayores que en este, que utilizaron una corte de pacientes mucho más joven, y que todavía queda mucho por ver a largo plazo si estas secuelas realmente, la reticulación y demás, a largo plazo realmente son fibrosis o no, ¿no? Porque luego a veces hemos visto en algunos casos que parece que se van resolviendo. Y luego las secuelas en pacientes con patología pulmonar persistente, como podéis suponer, son bastante peores, ¿no? La mayoría de pacientes que tienen enfermedades intersticiales de base, casi todos, o no todos, el 100% sufrían exacerbaciones, muchos acabando en distrés, y la mortalidad era casi del 50%. Se vio en este estudio multicéntrico casi, vamos, al comienzo de la pandemia. Y por tanto, como conclusiones en cuanto a la evolución y las secuelas, pues las secuelas parece que están correlacionadas con la edad y sexo y algunos factores de riesgo que ya se han descrito a lo largo de esta pandemia. Los pacientes que tienen obviamente neumonía COVID severa o que acaban en la UBI o con intubación, pues tienen más riesgo de desarrollar fibrosis, y la ventilación mecánica está claro que es uno de los factores de riesgo que ya se ha estudiado incluso previo al COVID. En cuanto a nuestra experiencia, bueno, hemos hecho un estudio retrospectivo sobre los pacientes que a lo largo de la pandemia han necesitado, la mayoría de ellos, hospitalización y que requieren seguimiento porque continúan con clínica a pesar de la mejoría radiológica que se ve. Y bueno, de momento hemos recogido 64 pacientes y hemos visto que, bueno, la mayoría de ellos, más del 80%, tienen una mejoría bastante importante en imagen, pero que, bueno, siempre queda algunas pequeñas bandas, pequeñas reticulaciones que habrá que ver a largo plazo en qué quedan. Estos son los últimos que hemos recogido, que tenemos pues de algunos de casi más de un año de seguimiento, y bueno, como veis, la evolución es buena, van bastante bien. Hay algún paciente que persiste, pero habrá que analizar porque, por ejemplo, en este caso es una paciente que sabemos que tiene una enfermedad intersticial de base y no sabemos si en parte puede deberse a la misma. Todavía estamos recogiendo datos y el estudio es preliminar. En cuanto a recomendaciones de seguimiento, bueno, pues en Lancet se ha propuesto por este autor un seguimiento a largo plazo de los pacientes, sobre todo con clínica, ¿no? Seguimiento clínico y obviamente también radiológico, si es posible, mediante TAC torácico. Y esta es una de las recomendaciones, si es posible, cada 3 meses. En cuanto a conclusiones, por tanto, que sepáis que el papel de la imagen puede ser importante para el diagnóstico y pronóstico de los pacientes, conociendo obviamente sus limitaciones y la disponibilidad de cada centro. Los pacientes con enfermedades intersticiales ya sabemos que de base van a ir peor, tienen bastante peor pronóstico y probablemente tengan más secuelas. Esto habrá que estudiarlo. En cuanto a los sistemas de clasificación y de la inteligencia artificial, parece que tienen potencial en este contexto para clasificar y facilitar flujos de trabajo, pero aún esto es muy importante, necesitan validación externa, por tanto aún no se pueden utilizar. En cuanto a estudios preliminares sobre las secuelas que deja esta enfermedad, todo apunta a que van a quedar secuelas pulmonares a largo plazo que se relacionan con la severidad y con algunas comorbilidades, pero bueno, todavía es pronto para tomar conclusiones definitivas. Y el seguimiento, bueno, que sepáis que solo es necesario si los pacientes tienen sintomatología y debe ser limitado en el tiempo. Bueno, ¿y qué queda por saber? Pues lo que hemos comentado, qué secuelas vamos a encontrar a largo plazo y qué papel van a jugar. Los sistemas de clasificación actuales van a ser suficientes para predecir el pronóstico. Luego, ¿qué papel va a jugar la imagen en el diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad? ¿Y vamos a llegar a utilizar los sistemas y algoritmos de inteligencia artificial en estudio? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil y muchas gracias por vuestra atención.
Este es el volcán que, como sabéis, está ahora en erupción en España, en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Que, bueno, espero que os haya gustado y aquí tenéis la bibliografía en este enlace para poder revisar todo lo que queráis. Y muchas gracias.